Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy os traigo una idea fácil de hacer y con materiales muy económicos que seguro tenéis en casa. Para formar esta idea, lo primero que tenemos que hacernos es papel artesanal decorado. Yo tengo hechos estos que también podemos teñir, este otro, este en fondo blanco y esta pieza más larga que es la que vamos a utilizar hoy. Y solo vamos a necesitar dos materiales: papel higiénico y cola blanca de carpintero. Y por supuesto la decoración que queráis ponerle. Yo he utilizado estas hojas de esparraguera, creo que se llaman así, es un helecho que las sequé previamente. Para hacer estas piezas os voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo el enlace a un short, un mini vídeo que ya os he publicado. Ya veréis lo fácil que es de hacer. Pero antes de empezar con la idea de hoy os quiero enseñar una cosita. Veréis que estos dos, tanto el que voy a utilizar hoy como estos dos, están rectos, ¿verdad? El papel que hemos creado está recto. Fijaros que se puede doblar y utilizar para un montón de cosas. Lo normal es que se nos quede así, combadito por algunos lados. Depende de la manualidad que vayamos a hacer, pues nos interesa que quede con este aspecto rústico o hacerlo plano. Para hacerlo plano, muy sencillito. Papel de horno que colocaremos entre medias del papel y le vamos a pasar una plancha sin vapor a temperatura media. Le pasaremos por un lado, daremos la vuelta y le pasaremos por el otro lado y nos quedarán así, rectas. Pues dicho esto, vamos a empezar con la idea de hoy. Para sostener nuestro papel, yo voy a utilizar esta cajita que era de mandarinas y me voy a quedar con la parte esta de aquí que estoy sacando, que es chapa muy finita. Y que podemos darle forma. Si no podéis conseguir este tipo de chapa, bueno, pues con un bastidor de madera también os puede servir. También podéis utilizar cartoncillo. Vamos a cortar dos tiras iguales al largo de nuestra pieza. Las dos piezas ya las tengo listas, pero como veis están bastante deformadas. Lo que voy a hacer es sumergirlas en agua, mantenerlas unos 5 minutitos en agua, sacarlas y buscar algo redondo donde envolverlo, sujetarlo hasta que se seque. Y así le daré la forma circular. Y ahora vamos a esperar a que se nos seque. Mientras tanto, de esta pieza, la parte de abajo se la voy a cortar en recto para que apoye bien. La de arriba, pues la voy a dejar así, irregular. Una vez secas nuestras maderas, vamos a darle forma a nuestro papel. Y vamos a unirlo con esta forma redonda con cola blanca. Y ahora estas piezas, que ya las tengo secas, vamos a pegar una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Por el interior voy a utilizar cola blanca, pero le voy a dar puntitos de silicona para que se quede en su sitio mientras la cola se seca.
Y ya está lista nuestra tulipa o pantalla para velas. Podemos utilizar velas de luces LED, que las colocaríamos así, o una guirnalda de luces, o si preferimos una vela, podemos usarla perfectamente si tenemos la precaución de colocarla dentro de un envase de cristal para que la llama no nos prenda el papel. Ahora vamos a hacer otra idea donde poder utilizar este tipo de papel. Voy a hacer una pieza decorativa con madera. Yo tenía este resto de madera, le he cortado aquí en redondo, puede ser la forma que queráis, y esta otra pieza, que es de la misma planta, la voy a colocar aquí. Lo primero, quiero saber el sitio que me va a ocupar y me sobra un poquito de papel por aquí. Pues con las manos rasgamos y lo que queremos es que sea un acabado rústico. Una decoración que también va a ser muy sencilla. Voy a utilizar pasta de relieve que voy a colocar de forma irregular por el borde, intentando no cubrir la zona donde después voy a pegar mi papel. Lo siguiente, aplicarle una capita de pintura blanca. Yo voy a utilizar pintura tiza en el tono blanco antiguo. Una aguada por las zonas del relieve, en un tono lino. No lo quiero oscurecer demasiado, simplemente darle un toque. Aplicamos la pintura y con una toallita retiramos el exceso. Y ahora voy a pegar el papel a la base de madera y le voy a dar un poquito de relieve, un trocito de cartón pluma que al ser blanco va a pasar muy desapercibido. Y ya está listo, sin más. Ya veis que con pocos materiales se puede hacer una decoración bonita para aquellos que quieren un trabajo rapidito de hacer. Podéis decorarlo más o dejarlo así. Dos ideas para usar este papel que hacemos nosotros mismos, pero se puede utilizar en muchísimos más trabajos, en cajas, latas, frascos, jarrones, incluso para las scraperas lo podríais incluir en un álbum de fotos. Espero que os guste y lo pongáis en práctica. Recordad que el enlace al mini vídeo para hacer este papel os lo dejo en la cajita de descripción del vídeo. Y como siempre, me encantaría que me regalaseis like al vídeo y lo compartieseis. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!